pues precisamente a grabar. Les agradecemos su puntualidad y a los compañeros que están por integrarse, pues les vamos repitiendo un poquito lo que va a suceder. Les leo el orden del día y bueno, pues comenzamos con esta bienvenida, con esta parte de tolerancia un poquito para que nos terminemos de integrar. Posteriormente vamos a compartir las experiencias de las festividades del día de ayer y los días que ustedes lo hayan realizado, la celebración del 8 de marzo, la conmemoración. Posteriormente tendremos la presentación sobre el tema de soberanía a cargo de nuestro compañero Alejandro Marín y luego tendremos algunos detalles sobre asuntos generales y cerraremos entonces. Siendo las 8:06, damos por comenzada nuestra sesión. A quien nos guste compartir algo de las experiencias que están viviendo ahorita, que han estado viviendo con la festividad, les agradecemos, levanten la mano, abran sus micrófonos, siéntanse en todo el derecho. El micrófono es de ustedes. David, adelante, por favor. Muchas gracias. Hola, sí se escucha, ¿verdad? Sí, te escuchamos. ¿Sí? Ah, vale, vale. Bueno, ayer, 8 de marzo, el esfuerzo que se trató de hacer en el municipio en el que estoy, que es Coacalco, es que fuera algo colectivo, pero solo pudimos 2 personas, integrantes de un círculo, una compañera y yo. Pues así, la experiencia, así, a manera de resumen, es que nos fuimos a un bulevar, saliendo del mercado, pusimos cartulinas, ahí comenzamos a plantear algunas consignas con relación al Día Internacional de la Mujer, invitando también a las personas a que se acercaran, a que nos preguntaran, y efectivamente se acercaron, nos preguntaron, y pues de todo un poco. A mí me habría gustado más que fuera resultado de más colectividad, pero acá donde estoy, pues está encima prepararse para el 10 de abril. Los compañeros coches están bien apurados, bueno, todos estamos bien apurados. Otra cosa que he realizado como parte del diagnóstico es que muchos compañeros y compañeras, digamos, afines, son compas pues mayores. Y eso como resultado del diagnóstico me ha arrojado que en realidad cuesta un poco de trabajo atraer a los compas jóvenes. Me refiero así como de 20, ¿no? En realidad muchos compañeros simpatizantes ya son grandes, y cuando digo grandes es 50, 60, 70. Y bueno, pintamos algunas cartulinas por la despenalización en todo el país del aborto. Eh, eh, y muchas consignas que la gente sí nos preguntaba, ¿no? Y estábamos explicando que no se estaba celebrando, ¿no? Sino que se estaba conmemorando con motivo de que desde el siglo pasado, desde el principio, se viene reivindicando el Día de la Mujer, no como una festividad, sino como una conmemoración, reivindicación a los derechos de las mujeres, incorporándolos a derechos más amplios. Me llamó la atención que en este lugar, porque estábamos así en el suelo ahí, rayando nuestras mantas, yo no había visto el periódico ese día de la jornada. Eh, y un señor me llamó la atención porque sí nos cuestionó, pero yo no le había visto la caricatura de El Fisgón que sacó ayer. Y yo pues así de, pues no sé, a lo mejor, o sea, traté como de zafarme, y ya que llegué a mi casa vi la caricatura, y me parece que el Fisgón tuvo muy, digamos, muy buena intención, pero muy mal tino. Y eso es algo que tiene que ver con este día de la conmemoración, y que lo enmarco porque
muy desagradable, pues, o sea, desde mi punto de vista no hay punto de comparación con lo que planteó el Fisgón. Para nada, me parece totalmente reprobable su posición, que no es la primera vez que lo hace, pero es algo con lo que tenemos que estar aguantando y que tenemos que estar resistiendo, porque no es la primera vez que lo hace el Fisgón y también, de alguna manera, el presidente, en ese sentido, tampoco aporta mucho, ¿no? Con relación a ese día. Por lo demás, pues me habría gustado que fuera más grande. Digo, traté de hacer el intento, pero tiene que ver con las apuraciones electorales que tenemos, también de que no hay jóvenes, pues, y es la dinámica, ¿no? También, y no solo porque se necesiten jóvenes, sino un poco la dinámica de estar ahí en las plazas públicas. Y bueno, a manera de autocrítica, yo creo que lo que sí me faltó como impulsar más es justamente lo que en otra ocasión había comentado Viviano, no me acuerdo, que no necesariamente tiene que ser con la consigna política, ¿no? Sino con ideas, necesidades de la comunidad que puedan integrarlas. Y pues bueno, eso es un poquito lo que quería compartir. Ya. Muchísimas gracias, David. Pues, ¿alguien quiere comentar respecto a lo que nos comenta el compañero? Sí, o respecto a su propia experiencia. Yo de una vez aprovecho también para, en lo que se animan, a dar mi opinión respecto al tema de ayer y sobre todo a las noticias que yo estuve escuchando y fue chistoso porque la mayoría de las que yo escuché cambiaron, se les cambió mucho la jugada, vaya, se esperaba violencia, se esperaba violencia desmedida, otra vez, ¿no? Se pensaba que la mayoría de las compañeras están buscando, pues sí, dañar los edificios, los monumentos, lo que sea, cuando en realidad, lamentablemente a mí no me fue posible ir a la de ayer, pero he estado en otros años y siempre es el mínimo porcentaje realmente de chicas que se manifiestan de esa manera. La gran mayoría estamos caminando y cantando y llevando nuestras pancartas sin duda. Ahora que sucedió esto de que los policías, las mujeres también marcharon, que cantaron, que otras compañeras les estuvieron dando flores, pues fue una cachetada con un golpe blanco, un guante blanco, cañón, y a mí me sorprendió y me encantó esa actitud de las mujeres, ¿no? Que hicieran eso. Entonces, fue muy sorpresiva la manera en que ahora buscaron o que lograron manifestarse y se estaba diciendo lo mismo. Evidentemente, las que no pudimos estar allá buscamos alguna manera de manifestarnos desde nuestras redes sociales, nuestros estados en WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, todos lados, ¿no? Incluso de vestirnos con colores, en fin. Pero lo que a mí me sorprendió mucho es que sí lo dijeron en las noticias, que estaban impactados de ver la manera bonita y tranquila en que se pudo hacer esta manifestación, aunque se hiciera con aún un poco más de reacción, vaya, un poquito, de todas formas estamos en todo el derecho, pero sí fue sorprendente que los medios lo reconocieran, no que las compañeras lo hicieran. Eso ya fue una estrategia muy inteligente de las mujeres, de las que estuvieron allá, sin duda, y que todas las que estábamos en redes lo estábamos compartiendo como unas locas, evidentemente, de la emoción, pero lo que fue sorprendente es que en los medios lo comentaran. Eso es lo que yo quería dejar. Y bueno, maestra Vivi, ¿quieres comentar? ¿Alguien más que nos quiere comentar sus experiencias? Estamos en este momento para escucharles. Gracias, Glo. Gracias, Davis. Sí, ahorita que el asunto con esto que está diciendo Glo del el cambio de estrategia, pues sí, evidentemente ayudó un montón, ¿no? Lo que las compas, incluso reconocer pues que son compas obradoristas las que
las que hicieron este planteamiento, porque hay una complicación que creo que no habíamos visualizado, un poco ligándolo con lo que nos compartes, Davis, como la doble militancia de estar como feministas, militando también en el obradorismo, es complejo, hay mucha complejidad y ustedes se enfrentaron a eso ayer, ¿no? Porque donde yo me anclo es en que los movimientos sociales, porque el nuestro también es un movimiento social, tiene contradicciones, no hay como tabla rasa, que todo el mundo estemos como en el mismo canal. Incluso, por ejemplo, pues en las compañeras feministas, o yo, por ejemplo, tengo críticas a la postura del compañero presidente, al que respeto mucho, pues, pero que sé que no, el tema de género no es lo suyo. Y entonces, más que yo intentar como bronquearme con esta postura, lo que hago es decir, bueno, desde mi militancia feminista, bueno, este es el asunto. Y además me imagino a ti todavía más complejo como hombre, pues por lo que implica incluso para a veces la manifestación de ustedes en términos del tema, y que ahí, por ejemplo, sí decir, bueno, ¿cómo guardamos este asunto de no protagonizar y todo? Bueno, a lo que voy es que los movimientos sociales, el movimiento feminista incluso tiene sus contradicciones, así como el movimiento obradorista tenemos nuestras contradicciones. El asunto es cómo le damos, cómo apretamos la tuerca para que estas contradicciones se lleven al plano de la fundamentación y la justificación argumentativa. Es decir, donde estas posiciones que puede haber, como ahora, como cuando salimos a la calle y conversamos con la gente, porque la gente al final de cuentas tiene marcos que ha aprendido, pues que sea de los planteamientos hegemónicos dominantes. Y entonces lo que hacemos cuando vamos a la calle, yo creo que esa debe ser nuestra estrategia, pues eso, es platicar, es dialogar, y no, a veces no es tan sencillo, pero es eso, es agarrarnos de la fundamentación y la justificación argumentativa, ¿no? O sea, ¿dónde vamos a poner el acento? También, ¿se acuerdan? Hace mucho, en las primeras sesiones decíamos, ¿en dónde ponemos el acento? ¿En los disensos o en los consensos? Yo puedo estar en desacuerdo con Peje, lo que dijo incluso del matriarcado, ¿no? O sea, decir, no, compa, pues no, pero no pongo el acento ahí, pues pongo el acento en que efectivamente si tenemos un piso de bienestar social, eso posibilita a las mujeres un poco de independencia económica. Y eso en términos ya de la teoría crítica feminista, pues podemos abrazarlo. Pero cacho perfecto el zarandeo que nos implica estar en un proceso tan complejo como es una transformación que implica la 4T, pero también el asunto del avance y la lucha de las mujeres para la reivindicación de nuestros derechos. Hay como matices muy finitos que a veces pues nos cuestan trabajo, digo, como movimiento así en general, pero que yo a lo que le apuesto neta es abrir espacios y platicar, incluso con las compas que cuestionan, por ejemplo, mi doble militancia, o que nos cuestionan en la doble militancia, o que dicen, ¿cómo puede estar ahí si este peje pues no le cacha al asunto? Bueno, pues es que los procesos sociales no son parejos, y más bien hay que ganar el relato, ¿no? Yo ahí le apuesto a que podamos ganar el relato, no solamente en términos de género, en términos de antirracismo, anticlasismo, que por ejemplo ahí PG pues va bastante bien, ¿no? Pero hay otra banda que dentro del movimiento no lo tenemos. Entonces, abrir los canales con respeto y reconocimiento para cuestionar estas posiciones y decir, o sea, fundamentemos y justifiquemos argumentativamente. Tú no te desanimes. Ya te digo que, bueno, ayer estaba como un poco complicado, pero vamos viendo qué estrategias buscamos para que más banda le entre. No sé si ya hay alguien más y ya me pasé de lanza con el tiempo. Gracias, Glo. Gracias, Davis. Gracias, maestra Vivi. Seguimos invitando a las
compañeras y los compañeros a compartirnos un poco de su experiencia sobre la conmemoración del día de ayer, si se pudieron organizar, cómo les fue. Nos encantaría que nos compartieran. ¿Quién dice yo? Anímense, este es su espacio. Bueno, pues creo que por el momento no nos cuentan más, pero les reitero, si nos quieren compartir algo, estamos ansiosos de escucharles. Si no hay más por el momento, entonces les parece si continuamos con el orden del día, y el día de hoy vamos a tener la presentación sobre soberanía del compañero Alejandro Marín, y pues ya está por acá, entonces vamos a hacer toda la organización para compartir pantalla y pues nada, nosotros ya tuvimos la oportunidad de escucharle y realmente está muy interesante, así que los dejamos con el querido Ale. Gracias, Glow. Pues ahí les voy. Voy a compartir pantalla. Díganme si ahí ya se ve. Y vamos a tener una dinámica de mucha participación, porque esto de soberanía parece que está muy claro para algunos, pero parece muy nebuloso, confuso e impreciso para otros. Y el tema es que a lo largo de la historia de la construcción de este concepto, de las definiciones, ha habido pues cambios importantes, ha habido transiciones sociales, ha habido revoluciones, ha habido cambios epistemológicos, se ha transitado del absolutismo a las repúblicas, se ha transitado de un concepto político a un concepto jurídico, y en medio de eso pues ha pervivido el concepto de soberanía, aunque no siempre de modo muy claro. Y hoy por hoy, pues todos hemos estado invocando a la soberanía para la autodeterminación de nuestros procesos, de nuestros sistemas políticos o de nuestras constituciones. Y aquí vamos a ir dando algunas pautas para el debate, para escuchar ideas preconcebidas, para analizarnos y para no creo que lleguemos a una única conclusión, les advierto, es una advertencia, sino que, pues, en todo caso, llegaremos a determinar que fue suficientemente discutido y concluiremos con lo que en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se define como soberanía, que es finalmente un acuerdo del Congreso de la Unión y del Congreso, de los congresos constituyentes en su momento, y que es con el que podríamos estar enarbolando actividades o definiendo consignas. Así que voy a ir pasando las diapositivas. Vamos a tener una primera actividad grupal y aquí le pediré apoyo a Glow en unos minutos. Si todos ven la pantalla, sí, les pediría a todos, a cada uno de ustedes, que escojan una de estas fichitas, que en realidad todas ellas están vinculadas en muchos modos hacia el concepto de soberanía. Este primer ejercicio es sobre ideas preconcebidas. Cada quien escoge su ficha y nos vamos a ir a grupos para que en 10 minutos van a debatir sobre la definición, sobre los alcances del concepto de soberanía a partir de la ficha que escogieron. Aquí apostamos a que en los grupos pues se escojan diferentes fichas y que se debata al respecto. Después les iré comentando algo sobre el desarrollo histórico del concepto, daremos algunos datos precisos, y quizá más de una de estas discusiones que hoy por hoy están en las calles de nuestro país han sido parte ya de los debates históricos de otras épocas, incluso de la Edad Media, al respecto de la soberanía. Así que pues demos un minuto para que terminen de escoger cada quien su ficha, y en lo que Glow y el buen Chicharo nos ayudan para irnos a grupos
10 minutos y regresamos aquí al pleno a escuchar sus opiniones, sus debates. Así Claro que, que sí. porfa, Glo. Gracias. Querido Ale, ¿cuántos grupos debemos ser? Hagamos 4 para que cada grupo tenga unos minutos y no se nos vaya una hora en escuchar a tantos grupos. Yo creo que con 4 y al final les damos 3 minutos a cada grupo para que nos expongan sus debates o conclusiones de ideas preconcebidas. Perfecto. Pues les compartimos el último vistazo y los comenzamos a mandar ahora. Gracias. Invitamos a todos los compañeros a aceptar el envío a la sala para poder realizar la actividad. Ya solo quedamos muy pocos. Buenas noches, compañero Víctor Hugo. Lo vamos a enviar a una de las salas donde se está realizando una de las actividades y ya en el grupo los compañeros le van a compartir de qué va la actividad. Buenas noches. Voy a poner pausa, niñita, y cuando regresen, le regreso, ¿va? Te lo agradezco mucho, Chet. Ya se fue el compañero. Ah, ya nos había sacado de la... Ya no nos dio tiempo. Compañeras y compañeros, ya estamos regresando aquí a la sala principal. Estamos esperando a que todos y todas nos reunamos acá para continuar con la plenaria de este lado. Sí, gracias, Glo. Bien, creo que ya estamos todos, ¿verdad, Glo? Ahí Así es, ya regresamos. estamos todos aquí, querido Pues si Ale. les parece, la Listísimo. sala 1, alguien de la sala 1 que nos comente un par de minutos, qué reflexiones, qué puntos se tocaron, cómo abordaron estos temas a partir de los conceptos y aterrizando, si es que lograron llegar allá, cómo se vincula con la soberanía. Sala 1, por favor. Disculpa, ¿Quién fue compañero. la sala 1? ¿Quiénes forman la sala 1? En la sala 1 estaban, si mal no me equivoco, Alejandro Andrés, Alejandro Pérez Piña, Cristian Ruedas, Héctor, María Teresa Cortés, Omar Mendoza. Vale, muchas gracias. Ok, Bueno, pues, buenas noches, compañeros. Nosotros somos la sala 1, mi nombre es Alejandro, y partimos precisamente de la definición de la soberanía, entendida como algo que está sobre todo, ¿no? Del término sober annus. Después de partir de este concepto, acuñamos
el concepto pueblo, derecho y ley natural, para de allí derivar a lo que es el poder político y el poder a secas, porque hay dos tipos de poder que se señalan en el cuadro. Este poder político tiene mucho que ver con el derecho, que entre otras cosas, pues es diferente al derecho de la ley natural, de la que estábamos considerando hace ratito, y que todo esto se relaciona en cierto modo con el depositario, que es el pueblo, y cuando es el poder que emana de Dios, pues es Dios precisamente, ¿no? Entonces, nosotros concluimos que pues son dos tipos de poderes y que la soberanía, a final de cuentas, pues ahorita, reside en el que tiene el poder político, que en este caso es el pueblo, ¿no? Ok, muchísimas gracias. ¿Alguien tuviera alguna opinión o escuchamos a la sala número 2? Yo creo que mejor primero pasamos todos las salas, viejo. Bueno, De acuerdo, propongo. Y de luego acuerdo. ya vamos como al intercambio, si te parece bien. Vientos. La sala 2 éramos nosotros, Vivi. Así que, ¿quién era nuestro representante? Ahí alce la mano, por favor. Jesús. Jesús, sí es cierto. Por favor, Jesús, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos, espero se encuentren bien. Pues en la sesión en la que nosotros estuvimos, pues hablamos un poquito sobre el poder, patria y Dios. Y bueno, por aquí los compañeros mencionaron que pues poder, yo creo que el poder, pues ¿quién lo tiene? Pues el pueblo, ¿no? Inclusive nos lo dice nuestro presidente. Patria, pues yo creo que todos en este momento, inclusive Viviana y todos los que estuvimos en otros COTS, etcétera, aportamos algo al proyecto de transformación que es la 4T. Y por ahí un compañero había mencionado lo que era Dios, porque él decía que él se encomienda cuando sale, ¿no? Yo creo que pues todo el mundo lo hace y claro, respetando la religión que cada uno tiene. Y pues bueno, a estos tres, que es poder, patria y Dios, pues yo creo que van vinculados a la soberanía. La soberanía pues es la autoridad en la que reside el poder político. Y con esto cierro. Según la Constitución, soberanía reside en el pueblo. Con el pueblo todo, y sin el pueblo nada. Entonces sería todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Vamos a la sala número 3. En la sala número 3 estuvo el compañero Adrián, Alex, Davis, Nicolás, Rubén y Yuridia. Entonces, nosotros. Bueno, con arreglo a lo que los demás camaradas me quieran agregar, nosotros vimos el derecho en términos jurídicos, de poder, de democracia, y consideramos que este término de soberanía está atravesado por categorías justamente como la de nación, democracia, Dios, valores, donde en principio lo que eh, se observó es que el concepto de soberanía desde el punto de vista jurídico es aquello que está por encima de todas las cosas, o etimológicamente de ahí viene. Y con relación a eso, o más bien en contraste con ello, se vio que la soberanía tiene que ver desde dónde, o sea, cuando se enuncia desde dónde estamos parados para enunciarla, puesto que supone plantear una suerte de paradigma civilizatorio que tiene que ver con la presencia o el concepto de Dios, puesto que de ahí emana una serie de valores que tienen que ver con cómo concebimos el ejercicio del poder, de los valores y de la aptitud democrática, y que pues todo esto igual pues, no nos dio mucho tiempo, pero de alguna manera pues todos estos elementos están engarzados, pero esos son los conceptos que vimos de manera general: democracia, el concepto
jurídico, lo relacionado con la ética, con Dios, con los valores, y pues eso es de lo que me acuerdo. Ok, muchísimas gracias. Vamos entonces con la sala número 4. Sí, en la sala número 4 estuvieron los compañeros David, Enrique, Estela, José, Mar y Víctor Hugo. Bueno, si los compañeros están de acuerdo, puedo tratar de resumir y que complementen. Las fichas que se tomaron fue democracia, Dios, soberano y pueblo. Y no llegamos a conclusiones, pero se dieron opiniones alrededor de que el soberano es aquel ente que no está sujeto a ninguna voluntad externa. Y de ahí nos fuimos entonces a los sentimientos de la nación y al artículo 39, donde se dice con toda claridad que el soberano es el pueblo y que de él dimana, o sea, nace todo poder y es para instituirse en beneficio de ¿no? Y también dijimos que Dios tenía que ver con el asunto de la soberanía y que hubo una época en que la soberanía venía de Dios para el rey, pero ya en las sociedades modernas el pueblo es el soberano y se dijo que de la soberanía de que hablábamos nosotros es aquella en la que el pueblo es el sujeto, varios compañeros dijeron eso, y que la democracia también era una democracia para el pueblo. Creo que eso fue lo que se dijo y que los compañeros o compañeras agreguen lo que se me haya escapado. Muchísimas gracias. Si alguien quiere agregar o debatir sobre lo escuchado, demos unos 3 minutos para eso, antes de que continúe con la línea de tiempo de cómo podemos ir describiendo cada uno de estos conceptos a lo largo de las historias de luchas sociales y revoluciones en este planeta. Así que 3 minutos si alguien quiere dar opiniones sobre lo que se escuchó de los debates de las salas. A mí me gustaría comentar algo, Ale. Adelante, Vivi, por favor. Sí, de lo que ay, perdón, no alcancé a ver tu nombre, compañero, que acabas de terminar tu intervención, perdóname. Cuando mencionaste... José, muchas gracias. Cuando mencionaste esta parte de que el soberano, o lo que tiene que ver con el soberano, es que no hay, ¿cómo lo mencionaste? No tiene... Dije que no está sujeto a ninguna voluntad externa. Eso. Y entonces, hasta ahí voy rápido por mi libreta para anotarlo, porque es muy sencillo, es muy concreto y permite o sea, cuando lo mencionaste, que decir, claro, esto nos permite, cuando hablamos de cómo queremos una nación soberana, implica que el resto de naciones no pueden influir o intervenir, sino que pues el soberano justamente es el pueblo. Y lo ligo con algo que también mencionó Davis, pero bueno, ahorita ya me hice bolas, pues, pero agradezco mucho este enunciamiento que hicieron ustedes en el equipo 4, porque a mí me permite con muchísima más facilidad asociar, o sea, no se depende de una voluntad externa, punto, que se acabó. Y entonces me alegra porque aparte hasta se le prendió el foco de elementos para ahora, para lo de la campaña de la reforma energética. Pues muchas gracias. Sí, yo quisiera opinar. Sí. Adelante, por favor. Quiero opinar sobre 2 cosas, ¿no? Primero, en un sistema republicano, creo que Dios queda en el ámbito de los individuos, pero no en el ámbito social, y en el ámbito de la soberanía. Precisamente en una época previa, Dios era la fuente de la soberanía hacia los reyes, ¿no? Pero esa es una etapa superada por la época republicana,
Y en la República pues se permiten todas las creencias, pero la soberanía radica en los ciudadanos, en el pueblo, y los valores también son esos valores también civiles y tienen que ver con la democracia. Otro comentario es que el pueblo es un concepto histórico que no ha sido el mismo el pueblo griego que el pueblo de la 4T o que el pueblo de la independencia o que el pueblo chino o que el pueblo cubano, etcétera. Es un fenómeno y una composición y un ente político histórico, ¿no? Y creo que es importante que lo entendamos, porque en nuestra transformación, por ejemplo, cabe una particular. En este pueblo tenemos incluso algunos empresarios bastante gorditos económicamente y caben en la definición de pueblo de la 4T, que es incluyente, diversa, y si esta fuera otro tipo de proceso, a lo mejor no cabrían, ¿no? Entonces, el pueblo no ha sido siempre un ente igual, es histórico. Muchas gracias, José. ¿Alguien más? ¿Una última participación? Bien, pues vamos a contarles una brevísima historia de cómo este concepto, como bien lo señala nuestro compañero José, ha sido transformado a través de las luchas de los pueblos y de algunas revoluciones. Empecemos por la idea del soberano, que nació como una equivalencia de Dios. Hablamos de los tiempos de la Edad Media, en donde era Dios único y exclusivamente quien ostentaba el poder de determinar cómo debían ser las reglas del juego, las reglas de la naturaleza en la tierra. Y Dios tenía, como ustedes lo saben, representantes en la tierra, tenía sus voceros, y ahí se construye toda la dinastía del papado, quienes eran la voz de Dios en la tierra. Y a través de estas monarquías y poderes desde el papado, no había duda sobre el soberano y el poder soberano, que radicaba esencialmente en Dios y que era traducido a los seres humanos a través de sus voceros. El rey decía en aquellas épocas: el Estado soy yo, el poder soy yo, el soberano soy yo. Ahí había una imposición, es también el periodo que se llama el absolutismo, en donde no había disidencia posible, no había poder popular, no había sufragio universal. Y como ya se ha señalado en otras charlas y aquí mismo, pues se ha venido transformando. No existía como tal la idea de soberanía, sino que estaba más claro el concepto de el soberano, es decir, Dios. ¿Qué pasa cuando vienen las revoluciones y se instauran las primeras repúblicas? Se rescata y se empieza a configurar el concepto de soberanía como tal, más que el soberano, porque el soberano estaba casado con la idea de Dios, se abstrae y entonces se construye el concepto de soberanía. Y entonces vienen varios, les adelanto aquí la diapositiva, vienen varios autores y varias revoluciones a dar opiniones al respecto sobre qué es esto de la soberanía. Aquí, como ven en la pantalla, 1576, Jean Bodin, él habla de la soberanía como poder de decisión, como que aquel que no está sujeto a leyes escritas. De aquí viene también mucho la idea de la ley natural, que deriva a su vez del soberano como entendido como Dios. Dios dicta la ley natural, Dios dicta cómo son las cosas en lo familiar, en lo político, en lo gubernamental. Esas leyes naturales, ustedes saben, la propia naturaleza en esos entendidos estaba regida por el soberano, es decir, estaba regida por Dios. Pero aquí algunos autores empiezan a decir, bueno, hay un poder de decisión. Es aquí ya el momento de la abstracción, de tener un soberano a tener una soberanía y a tener un poder que radica esencialmente sobre la capacidad de decisión.
Aquí todavía no se dice quién ostenta esa capacidad de decisión, quién ostenta, quién es este sujeto social o sujeto colectivo o sujeto individual. Aquí solo se habla de ese poder. Después, Thomas Hobbes, 1670 aproximadamente, empieza a darle cabida en términos teóricos, además de la ley natural, porque no la niega, a la ley civil, es decir, a la ley de las mujeres y de los hombres que estaban conformando sus nuevos estados, sus nuevas repúblicas. Entonces los equipara. La ley natural, decía, es equiparable a la ley civil, solo que una está escrita y la otra no. Aquí es un paso importante porque se empieza a reconocer no solo como de donde veníamos de solo reconocer al soberano, sino la participación de los seres humanos en su autoorganización, en sus estados. Después viene otra gran transformación teórica con Rousseau. Aquí lo ven en pantalla, 1762, o sea, eso está a siglos de nuestra época, pero aquí ya se mete la idea de pueblo, de colectividad. Desde entonces ya tenemos a nuestros teóricos hablando de una colectividad, lo cual es una revolución sustantiva, entendiendo que derivábamos de un poder soberano emanado por Dios. Ahora ya estamos hablando en 1762 de una soberanía que radica en el pueblo. Y aquí Rousseau habla de esto, de que cada ciudadano, cada ciudadana es soberano, es súbdito y soberano al mismo tiempo. Aquí hay algunos debates que se empiezan a dar porque para algunas personas la soberanía popular viene a ser la suma de las soberanías individuales, mientras que para otros autores la soberanía popular no es la suma de las individualidades, sino que solo existe en tanto colectividad, que la soberanía popular se da solo cuando el pueblo es concebido como una colectividad en sí. Después viene el abate Sieyes, espero haberlo leído bien. Él es un teórico de las constituciones de la Revolución Francesa. Él habla no de las sumas de soberanías individuales, sino que debe haber una organización colectiva y territorial, y entonces él acuña el concepto de la soberanía nacional. Es aquí otra fuente de debate, porque el pueblo no es precisamente la nación, aunque hoy por hoy podamos equipararlo. En términos históricos, la nación nace con las independencias, nace con las conformaciones de nuevos estados, y así se han llamado estados-nación. Hoy por hoy, por ejemplo, en medio de esos debates tenemos un país como México, que se define un estado-nación, pero tenemos países como Bolivia, que se define como un estado plurinacional. Pero desde aquí, desde 1789, la soberanía no tenía que radicar, según para el abate Sieyes, en la colectividad, ni en el pueblo, ni en los individuos, sino en la nación. Este es un debate que hoy por hoy puede seguirse escuchando sobre si es la nación, por ejemplo, en otra materia aparte de la soberanía, sobre los bienes de la nación o los bienes del pueblo. A veces se entiende como equiparable, pero no siempre son la misma cosa. En temas de derecho indígena, los territorios no son bienes de la nación, son bienes de los pueblos, pero ahí se da otro tipo de debates jurídicos. Aquí, en esta etapa histórica del debate entre soberanía nacional o soberanía popular, todavía estamos en una categoría de soberanía política, es decir, de un poder per se, y no habíamos llegado a el concepto de una soberanía jurídica, como ya nuestra Constitución hoy por hoy lo asienta. Ya algunos de ustedes comentaron sobre alguno de los artículos, el 39 de la Constitución, que refiere a la soberanía, y al estar depositado en un texto constitucional, este concepto se vuelve jurídico. Y ese es otro de los debates que ahorita comentaremos al respecto sobre si es jurídico o si es político. Aquí, regresando a la diapositiva, tenemos que para algunos autores la soberanía está conformada por tres dimensiones, que es la territorial, la del pueblo y la del poder en sí. Y tenemos otra manera de dimensionar la soberanía que deriva del derecho internacional, que ya es en una época moderna. Algunos autores hablan que como
sobre todo en la conformación de Europa, que como las colectividades o incluso las naciones no han sido instituciones suficientes para un control gubernamental o una armoniosa gobernanza, se han tenido que hacer colectividades o comunidades internacionales, que a veces también es sujeto de debate llamarle comunidad a la comunidad internacional, porque pues no tienen nada en común, ni el territorio, ni los principios políticos, ni los idiomas. Entonces, en ese sentido se habla también de una sociedad internacional más que de una comunidad internacional, pero derivado del derecho internacional, aquí se habla de cómo la soberanía es aquella que te permite como Estado-nación ejercer tu propio poder en tu territorio y para con tu propia población. Esta otra dimensión de la soberanía, como les decía, ya es de una época más moderna, cuando se cobra relevancia el concurso de las naciones entre sí, que esto pues ya deriva después de la Segunda Guerra Mundial, cuando incluso se conforman las Naciones Unidas y demás. Vamos a la siguiente diapositiva. Aquí ya lo comentaban algunos de ustedes, el artículo 39. Nuestra Constitución, ustedes también lo saben, ha derivado de varias revoluciones, o bueno, de varios movimientos armados. Vino la revolución así llamada, la Revolución Mexicana, pero había otros textos constitucionales. Y después de también algunas cuantas modificaciones, se ha tenido el remiendo que tenemos hoy de Constitución, pero particularmente el artículo 39 es un artículo que ha sido inmodificable desde 1917. Ha persistido, ha pervivido. Y aquí quisiera pedirle al mismo José, ¿qué te parece, José? Si nos puedes leer el texto literal del artículo 39 que está en pantalla, por favor. Sí, claro que sí, y los leemos en todas las reuniones en territorio a las personas. Por ahí empezamos. Artículo 39. La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. Artículo original, Diario Oficial de la Federación, 5 de febrero de 1917. Muchas gracias, José. Aquí hay temas de debate. Algunos autores dicen, circunscribiéndose a la literalidad de este artículo, que la soberanía no debería de recaer sobre los representantes populares, sino sobre el pueblo, porque eso dice este artículo. Algunos abogados, digámoslo así, entrecomilladamente eminentes, han dicho que esto de que depositemos nuestra soberanía en los representantes, es decir, en los congresos, en las dos cámaras, que eso es algo absurdo. Para algunos otros, eso es algo natural, eso es algo como una forma procedimental de darle certeza, de procedimiento a el hecho de autoridad que implica el ejercicio de la soberanía. Es decir, para instrumentalizar la soberanía necesitamos conformar estas instituciones y nos obliga a que nuestros representantes son quienes ejercen este concepto de soberanía. Pero no está claro porque la Constitución en el 39 no dice que van a ser los representantes, dice que es el pueblo per se. Pero vamos más adelante. Ahora, si alguien más me ayuda, Davis, te propongo para leer el siguiente, que es el artículo 40 del mismo título segundo, capítulo primero de la soberanía nacional de nuestra Constitución. Venga, te escuchamos. Vale. Artículo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, laica y federal, compuesta por estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, y por la Ciudad de México, unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental. Muchas gracias. Este artículo sí ha sido reformado y aquí hay otros temas de debate. Hay varios niveles de ejercer soberanía en este país. Los municipios, los estados y la federación son diferentes niveles de soberanía.
el estado de Guerrero es soberano, el estado de Michoacán es soberano, y la federación per se, en sí misma, también es otra categoría de soberanía, hablando obviamente a lo interno. ¿Cómo interpretar estos diferentes niveles de soberanía? Lo que este artículo establece, porque al estar en la Constitución, como ustedes saben, ya no es una opinión, ya no es un debate político, ya es una obligatoriedad jurídica, ¿no? Es una de las transiciones que hablábamos de que antes la soberanía, pues era lo que opinaba el rey, lo que opinaban los clérigos, y según sus dictados era lo que se implementaba, pero se transitó de una categoría exclusivamente política a una categoría jurídica que está en nuestra Constitución, precisamente en este capítulo 1 del título 2, en donde se vuelve una obligatoriedad, y entonces estamos obligados a funcionar como república, como lo dice aquí, y además se asienta como precedente que es voluntad del pueblo. Funcionar como república representativa, aquí ya metemos a los representantes, a nuestros representantes populares. Desde nivel municipal tenemos representantes populares en los cabildos, nivel estatal, como ustedes saben, ya están las cámaras de diputados estatales, y nivel federal. Así que este debate de si radican el pueblo o radican los representantes se da entre el artículo 39 y el artículo 40 de nuestra Constitución. Es democrática, es una obligatoriedad que nuestra voluntad en términos de soberanía tenga que ser democrática, y esto también habla del sufragio universal, del voto libre, y así lo llamamos, libre y soberano, y también de ser una república laica. Ya hablábamos de la diversidad de religiones, aunque todo esto en la Edad Media, como comentamos, se originó desde el soberano Dios. Ahora estamos en una soberanía que jurídicamente nos obliga a una laicidad. Esto la laicidad, como ustedes saben, pues no es negar ninguna religión, sino al revés, ¿no? Es reconocer la diversidad, pero en términos de gobierno no priva una sobre otra, no priva una religión sobre otra en materia gubernamental. Y además el pacto federal, que este es otro precepto importante para nuestra soberanía, toda vez que la soberanía federal está conformada de estados soberanos. Es una cosa que parece compleja de comprensión, pero no lo es. Pues nosotros que vivimos acá en diferentes estados tenemos muy claro la diferencia y las categorías entre las soberanías de los estados y la soberanía federal. Estos estados son libres. ¿Qué significa esto? Que no hay tampoco una restricción absolutista sobre ellos. La federación, pese a tener un nivel superior que los estados, no es propiamente jefe de los estados, ¿no? Es un pacto federal el que nos conforma, y el que hemos tomado por un acuerdo, como lo dice el artículo 40, a partir de la voluntad popular. Aquí lo dice también, la Ciudad de México es parte de esas soberanías. La propia Ciudad de México es soberana en sí misma sobre lo que le compete territorial, popularmente, sobre sus recursos y sobre su población. Y remata el artículo diciendo que según se establecen los principios de esta ley fundamental. ¿Y qué más dice esta ley fundamental? Vamos entonces ahora al artículo siguiente. Si nos ayuda a ver ahora alguna compañera que se autoproponga, que nos pueda ayudar a leer el artículo 41 de este mismo título título segundo, perdón, del capítulo 1 de la soberanía. ¿Alguna chica, alguna compañera? Yo, Alex. Yo lo leo. Ah, ya. Adelante. Adelante. Artículo 41. Dice, artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de la Unión en los casos de la competencia de estos y por los de los estados y la Ciudad de México, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal, particular de cada estado y de la Ciudad de México, las que en ningún caso puedan venir del federal reformado 22901 que correspondan para
para observar el principio de equidad de género, los nombramientos de las personas titulares de las secretarías de despacho del Poder Ejecutivo Federal y sus equivalentes a entidades federativas. En la integración de los organismos autónomos se observará el mismo principio. Párrafo adicional 06-2019. Hasta aquí, Lluvia. Gracias. Hasta aquí. Aquí hay dos singularidades muy importantes. Se realizará mediante... Aquí hay dos singularidades muy importantes. La categoría jurídica de la soberanía que aparece en estos artículos no niega el precepto de soberanía que es político. Nosotros tenemos en este país un concepto político y jurídico. Lo que estamos leyendo aquí es el precepto jurídico a lo que estamos obligados a cumplimentar, pero esto no niega el otro término que es la dimensión política del concepto de soberanía, que es, ya se comentaba por algunos de ustedes, algo que está sobre todo lo anterior, un poder supremo. En la dimensión política del concepto de soberanía, no debe existir una ley necesariamente para saber ejercer el poder o para ejercerlo en sí mismo. En el concepto político de soberanía, el poder se ejerce per se y esa categoría no la hemos negado en este país, ¿no? Por eso es que a partir de un precepto de soberanía, nuestros congresos pueden determinar las leyes que el pueblo determine a través de sus representantes. Eso es bajo un principio de soberanía. Esta categoría política puede ofrecer o puede instrumentalizar nuevos preceptos constitucionales en materia, por ejemplo, de si queremos definir otra constitución, otro constituyente, que por ahí varias voces lo han propuesto, vendría siendo justificado y fundamentado en el principio político de soberanía, no precisamente en el principio jurídico, aunque también, como ya lo vemos aquí en el 39, 40 y 41, ya van diciendo cómo vamos instrumentalizando la soberanía. Primero, que radica en el pueblo. Segundo, que viene de la voluntad popular, el establecernos con representantes, con laicidad, con democracia. Y en el 41, viene el segundo punto que resalta, que les quiero comentar, que es el del segundo párrafo, el principio de paridad de género. Para las y los mexicanos, el concepto de soberanía tiene todo que ver sustantivamente por el principio de paridad de género. Y esto se vuelve fundamental, además, pues en la coyuntura de lo que ya hemos estado platicando del 8M, los retos que tenemos y las afrentas que tenemos, podemos también cobijarnos con el concepto de soberanía para cumplir la obligación constitucional de determinar el principio de paridad de género en todas nuestras instituciones por un principio, es decir, de soberanía. Algo que parecería ajeno, pero ya lo vemos constitucionalmente. Aquí se dice, principio de paridad de género en los nombramientos de las personas titulares de las secretarías del despacho del Poder Ejecutivo Federal y sus equivalentes en las entidades federativas, es decir, en cada uno de los 32 estados y en la Ciudad de México. Y ya el último párrafo de este artículo 41, bueno, de lo que les presento en pantalla, porque en realidad aquí comienza una sección que ya no pegué, en donde se describe todo nuestro precepto democrático, cómo van a funcionar las instituciones democráticas en materia de elecciones, y que es muy detallada la Constitución en este artículo 41 sobre el sufragio universal y todos los pormenores que todos ustedes conocen muy bien. Voy a la siguiente diapositiva. Vamos a hacer un segundo ejercicio de grupos. ¿Cómo vamos a asumir la soberanía? Después de estos debates y de que ya vimos a qué nos obliga la Constitución, o es decir, nosotros que somos parte de ese pueblo, nosotros hemos decidido que nuestra Constitución recoja esas dimensiones de soberanía en estos artículos que ya leímos, y cómo lo podemos asumir, cómo lo podemos traducir en nuestra comunidad o en nuestra región, en nuestro sector, donde nos desarrollamos. Yo les voy a dar un par de ejemplos de ejercicios soberanos que se prestan también al debate y que será motivo de que nos vayamos a grupos en un segundo momento para justamente vertir opiniones al respecto. El caso de Venezuela
particularmente cuando el entonces presidente Hugo Chávez, puso en un Aló Presidente, que era el programa de televisión que se transmitía en cadena nacional, un tema de debate, y él se cobijó del principio de soberanía y dijo, a ver, tenemos un montón de poblaciones y de comunidades que están sin comer, que no hay suficiencia alimentaria, y necesitamos transportar, por ejemplo, dio el caso de la leche. Necesitamos transportar la leche a todo el país. Pero resulta ser, así lo dijo él, que no podemos llevar la leche sino refrigerada porque no llega. Pero ya hay una tecnología que es la Tetra Pak. Y la Tetra Pak nos permite no refrigerar la leche y llega fresca hacia todos los territorios. Pero resulta, decía él, si usamos Tetra Pak, le tenemos que pagar por el uso de de la licencia de la patente del Tetra Pak. Y entonces él decía, ¿por qué yo le tengo que pagar a una empresa por el uso de una tecnología que la necesito para el bienestar de mi pueblo y que yo en un ejercicio de soberanía puedo decidir usarla y no pagarle a nadie nada en función de un acto humanitario, en un acto de que mi patria tenga alimento? ¿Cuál es el debate? Pues que rompe el derecho internacional, en donde tú tienes que respetar el uso de las patentes, ¿no? Lo que se llama el copyright y toda esta reglamentación que, por ejemplo, para el caso mexicano sería insólito que alguien proponga pues no respetar las patentes, pero Venezuela lo propuso y dijo, y se dio instrucción, por un precepto de soberanía, vamos a utilizar el Tetra Pak y vamos a repartir, y a ver quién se me ponga al frente, pues lo discutimos, decía el presidente, ya sabrán cómo eran sus alocuciones, y eso fue un ejercicio de soberanía, utilizar una tecnología que ya existe, que la humanidad ya desarrolló, para beneficio de la población. Se contraponía a una ley, y aquí decíamos, el concepto jurídico, la categoría jurídica de soberanía te obliga a solo darle cumplimiento a lo que tu Constitución dice, pero la categoría política es superior a cualquier instrumento jurídico. La soberanía así define, ¿no? Es por soberanía que implementamos nuestras leyes. Y según en ese capítulo de Venezuela, por soberanía podrían desconocer leyes que fueran antihumanitarias, en el caso de repartir alimentación utilizando tecnologías patentadas. El caso de Ecuador, vamos al segundo capítulo, y ustedes escogerán uno de los dos para debatir en grupo y a ver qué conclusiones o qué debates, qué polarizaciones se pueden encontrar en estos debates. En Ecuador pasó en los tiempos de Correa que pues tenían una deuda externa muy grande, y Correa, como ustedes saben, un gran economista, decía, pues ya hicimos los cálculos de la deuda de la que somos partícipes con el Fondo Monetario Internacional y con el Banco Mundial, y hemos revisado bajo los conceptos que cualquier banco implementa sobre las tasas de interés, y nos parece un absurdo que tengamos que pagar, no me sé ahora la cantidad exacta, pero más o menos era como un 300 o 500% más de lo que cualquier tasa de interés establece para pagar una deuda. Y él decía, pese a que sí hay convenios que se firmaron por el gobierno de entonces, en donde se comprometieron a pagar unas tasas de interés altísimas por estos préstamos internacionales, nosotros nos estamos dando cuenta que esas firmas se hicieron bajo preceptos de corrupción. Es decir, nuestros legisladores y nuestros presidentes se comprometieron a endeudar al país a futuro bajo preventas corruptas de que les regalaban mansiones y favores económicos a esos mandatarios a costa de endeudar al país. Él en su momento dice, no me niego a pagar la deuda, pero sí me niego a pagar esos intereses absurdos, descomunales. Por un principio de soberanía, no les vamos a pagar lo que ustedes determinaron, ni lo que dice ese instrumento que se firmó en otra época. Vamos a pagarles conforme a una tasa de interés de fecha corriente, de fecha actual, y vamos a saldar nuestras deudas.
Eso no se lo puso a consulta al Fondo Monetario ni al Banco Mundial, eso fue una autodeterminación de presidencia y dio instrucciones también al respecto, ¿no? De sí pagar su deuda, pero no con las tasas de interés que se habían establecido, lo cual era a todas luces, pues era un absurdo y fue un ejercicio de soberanía. Así que, Glo, te pediría que nos mandes otra vez a grupos unos 10 minutitos a que debatamos. Escojan uno de estos dos ejemplos de ejercicios de soberanía que evidentemente no dejan de ser polémicos, pero que dan para que nos escuchemos entre nosotros, porque México en lo subsiguiente tiene, aparte del tema de la energía eléctrica, tiene otros grandes debates que pueden ser cobijados bajo estos principios políticos, jurídicos de la soberanía. Así que vámonos a grupos, 10 minutitos y regresamos a plenaria para escuchar. 4 o 5 grupos. 4 grupos me parece bien. Claro que sí. Gracias, Perdón, Glo. comentaba algo el compañero José. ¿Y qué tal el caso ruso como asunto de soberanía? Sí, si quieres un minutito, expónnos el caso al que te refieres, si gustan. No, digo para el debate, ¿no? Porque así como están estos dos casos, pues estaría el caso de la situación ahorita del asunto ruso, ¿no? Que ellos consideran que la disposición de grupos neonazis y de movilización de armas o de preparar armas potencialmente nucleares en su frontera es una amenaza a su soberanía, ¿no? Y los 3 casos nos presentan, en mi opinión, un elemento importante, ¿no? Pero pues lo haríamos en el debate, ¿no? En los grupos. De acuerdísimo. Gracias, José. Sí, ahí está ese otro punto. Vámonos a grupos y regresamos a escucharnos. Claro que sí, los vamos a enviar. Querido Chit, le doy pausar. Sí, si quieres le doy. Va, muchas gracias. Sí. Ya estamos regresando. Vamos a esperar a los demás compañeros. Bien, creo que ya estamos en la plenaria. Vamos a escuchar de nuevo a las 4 salas unos minutitos sobre las opiniones, los debates que hubo al respecto de estos ejercicios de soberanía, polémicos para algunos, no tanto para otros. Así que vamos a la sala 1. ¿Quién está en la sala 1? Les escuchamos, por favor. En la sala 1
Estaba Adrián, David, Jesús, José, Nicolás y Víctor. Venga. Sala 1. Digo que ya no nos dio tiempo de ponernos de acuerdo quién presentaba el resumen, entonces, Éntrale pues, tú, José, de una vez. ok, va, entonces, aquí planteamos varias cosas, ¿no? Primero que si la soberanía es esa voluntad que no está sujeta a una voluntad externa, se debe de cubrir ciertos requisitos, ¿no? En primer lugar, que se tenga esa voluntad de ser soberano, ¿no? Una voluntad, digamos, nacional de ser soberano. Pero no basta con tener esa voluntad, hay que tener los medios para hacerla valer, ¿no? Es decir, pues hay que tener en este caso la fuerza política, la fuerza incluso a veces material para poder hacer esa soberanía. Los compañeros insistieron en que tanto en el ejemplo venezolano como en el ecuatoriano, los presidentes pensaban en que era todo en beneficio del pueblo y por eso consideran que tiene un valor esa decisión y que lo hacían respetando sus propias leyes. Y por ahí le hice hincapié de nuevo en que no basta con tener el deseo de ser soberano, ¿no? En ese caso ponía el ejemplo de los contratos de la industria energética de México y el presidente no los anuló, los negoció, porque políticamente no hay la fuerza suficiente como para anularlos por toda la configuración de las voluntades externas que se echaría encima, ¿no? Entonces, sin embargo, en Venezuela y en los demás países, pues sí estaban suficientemente organizados en todos sentidos para hacer valer eso, ¿no? Y se insistió en que no basta solamente con tener la razón, sino que además hay que hacerla valer y tener los medios para eso, ¿no? Y que tienen que ser decisiones legítimas y justas. Eso es todo. Muchas gracias, José. Muchas gracias. Aquí una clave importantísima que es cómo instrumentalizar la soberanía, cómo implementarla, y es materia de estos debates y de este modelo EPC. Cómo nos vamos poniendo de acuerdo, nos vamos engarzando, nos vamos tejiendo, porque para ejercer la soberanía, como ya se comentó, hay que estar organizados, hay que, en tanto que recae en el pueblo tiene que ostentar ese poder y favorecer a nuestros representantes, en este caso de la 4T, para que el poder se siga dirigiendo a favor de la población y que no haya lugar a dudas. Ahí es parte de nuestra chamba, es parte de nuestro compromiso y de nuestro empeño el seguir tejiendo comunidad para justamente instrumentalizar estos ejercicios de soberanía. Muchas gracias, José. A ver, sala 2, vamos a escuchar. Ya estamos sobre el tiempo. Gracias. Sala 2. Sala 2 tenemos Enrique, Lluvia, Pablo, pues Paola, en la sala 2, Roberto. los poquitos que dimos nuestro punto de vista, pues ¿sí me escuchan? ¿Me escucho? Sí, gracias. Creo que te dejamos escuchar. A ver, ahora ya. ¿Ya? Ah, bueno, gracias. Sí decía que los poquitos compañeros que participamos estuvimos de acuerdo, igual que el equipo anterior, en que pues esas decisiones se toman por el bien de la comunidad, ¿no? Un compañero mencionó lo de la importancia de la soberanía en la cuestión de la industria, por estos temas, por ejemplo, del Tetra Pak o de tener maquinarias suficientes para poder autoabastecer tu país, ¿no? Tu estado. Lo que pues por obvias razones es difícil principalmente en Venezuela, ¿no? Que pues la has tenido difícil en ese punto. Y recordamos también un ejemplo parecido que fue lo que pasó con el COVID y las vacunas, ¿no?
cuando el presidente dio el ejemplo y mencionó la importancia que tenía el hecho de que la vacuna se compartiera con todos los países que no tenían la posibilidad científica ni tecnológica para desarrollar una, ¿no? Entonces, y otra compañera mencionó que esta soberanía en cuestión de la industria, pues abarca también otro tipo de soberanía como la alimentaria, económica. No sé si la perdimos, Lluvia, compañera. Sí, ya, eso es todo. Ok, gracias, Lluvia. Al final te perdimos un poquito, pero alcancé a escuchar que hablabas de los otros ramales de la soberanía, sobre soberanía alimentaria, soberanía energética, y ya será materia de debate en sus propias comunidades, en sus propias colectividades, cómo ir desdoblando estas reflexiones e ir nutriendo hacia la organización, hacia la acción también. Vamos a la sala número 3. ¿Quién estaba en la sala 3? Nosotras y nosotros. ¿Quién se apunta? Bueno, ¿Tú misma, Vivi? ¿O quién? Va. sí, pues, o sea, comento, pero que me complemente. Comentábamos cómo el caso de la deuda del Ecuador podíamos como compararlo también con el asunto de la deuda aquí en México, y desvío que sabemos implica para los países que han sido empobrecidos por el saqueo tanto de las castas locales, nacionales, pero en amaciato, en connivencia con pues los grandes intereses internacionales. Y que justamente a partir de violentar la soberanía, pues se han adquirido préstamos o endeudamientos que pues dejan a los pueblos en condición de pues indefensión, como en este caso del Ecuador, ¿no? Donde es muy leonino los intereses, y pues estos hijos con la mano en la cintura pues siguen ahí insistiendo en seguir saqueando como en una nueva modalidad de colonización, porque es colonizante lo que hacen, o sea, primero nos quitan nuestros recursos, nos quitan nuestra capacidad para tener bienestar, y después nos dicen, bueno, pero yo te puedo ayudar y te voy a dar esta lana siempre y cuando tú te pliegues a las decisiones que estamos tomando acá y que no tienen nada que ver con el beneficio de las poblaciones, así como ya se mencionó previamente. No sé si quieren completarme el resto. ¿Nadie más complementa de esta sala? La que sigue. Bien, sala número 4. Bueno, ahí lo que vimos en este ejercicio fue comentar de los dos casos de Venezuela y de Ecuador de manera general, también porque pues sí hay una diferencia, ya que se hizo la observación por parte de un camarada que consideró que no se trataba necesariamente de un caso de soberanía o de un ejercicio de la soberanía, sino más bien de un ejercicio de llevar adelante la justicia para la población. Eso por una parte. Otro punto de vista que se pudo ahí colocar es que tiene que ver con el principio pro persona, de poner como criterio la necesidad y el actuar del Estado en defensa de los ciudadanos, y pro persona en tanto que puede rebasar tratados que están que son, digamos,
internacionales, pero que se procura salvaguardar a la población. De manera general, nos llevó un poquito eso el intercambio de opiniones, donde sí hubo polémica, donde también se llevó adelante la cuestión de, o sea, hasta qué punto se puede llevar el ejercicio de la soberanía o de reivindicarla, en tanto las consecuencias que este ejercicio de reivindicación puede llegar a acarrear. Y pues esos fueron los puntos que alcanzamos a tocar. Muchísimas gracias. Bien, pues como se advertía al inicio, es un tema de polémica en algunos casos, de debate sin duda, y que, como también se comentaba, qué puntos nos separan y qué puntos nos congregan para temas de atender, como también ya lo decía Davis, el principio pro persona, que es un principio superior a favor de la gente, de la población, del pueblo, y claro que conecta con ejercicios de justicia, que es en lo que todos nosotros, todos los aquí reunidos, estamos comprometidos hacia una justicia social, una justicia que en muchos casos a nivel histórico pues tenemos en el rezago en muchos temas, pero que hemos ido caminando, hemos ido avanzando de la mano del compañero presidente y de la guía que nos ha estado dando todos y cada uno de los días desde que asumió su mandato, incansable, y que pues es un gran ejemplo simbólico y operativo y de convicción para todos nosotros hacia la justicia, hacia ejercer soberanía, pero como ya también comentaba José, organizadamente, ¿no? Estar en condiciones instaladas de respaldar las decisiones que desde presidencia se proponen. No siempre hemos estado bien parados para hacer ese respaldo popular, pero estamos en ese camino, estamos en ese trabajo y estas sesiones son parte de esas materias. Vamos a darle lectura, ya estamos por los tiempos de cierre, pero no quisiera pasar por alto lo que es también el posicionamiento desde el Ejecutivo, porque hay un posicionamiento respecto a la soberanía que les voy a compartir aquí en pantalla. Pues hay en la página, si ustedes se meten a la página de la Secretaría de Gobernación, la cual tienen aquí en pantalla, espero la puedan ver. A través de este sistema de información, en la página de la Secretaría de Gobernación, establecen lo que es un posicionamiento respecto a la soberanía. Y aquí quisiera que nos ayudaran también a darle lectura. Discúlpenme, la sábana de texto tampoco es tanta, pero creo que es importante para poner puntos sobre las IES en este tema de soberanía. Alguien que nos ayude a darle lectura a una persona por párrafo, les propongo. Voy. Venga. Soberanía. Se refiere al ejercicio de la autoridad en un cierto territorio. Esta autoridad recae en el pueblo, aunque la gente no realiza un ejercicio directo de la misma, sino que delega dicho poder en sus representantes. La soberanía significa independencia, es decir, un poder con competencia total. Este principio señala que la Constitución es el fundamento o la base principal del ordenamiento jurídico, por lo que no puede existir norma que esté por encima de esta. Ok, gracias. Sigue. Venga, José. Conceptualmente, el término remite a la racionalización jurídica del poder político, o sea, la transformación del poder de hecho en poder de derecho. Históricamente, el concepto aparece junto con el Estado moderno en el siglo XVI para describir el poder estatal único y exclusivo sujeto de la política. Voy. Venga. Norberto Bobbio resume que el concepto político-jurídico del término sirve para indicar el poder de mando en última instancia en una sociedad política y, por consiguiente, para diferenciar a esta de otras asociaciones humanas, en cuya organización no existe tal poder supremo, exclusivo y no derivado. Así, la idea de poder supremo define a la soberanía y su presencia es inherente a la aparición del Estado. Con las revoluciones burguesas, el concepto
pasó de la idea de poder supremo del Estado a la de poder supremo de la voluntad general del pueblo o de la nación. Entre las principales características que describen a la soberanía es que es absoluta, perpetua, indivisible, inalienable e imprescriptible. Es absoluta porque define a un poder originario que no depende de otros ni está limitada por las leyes. Es perpetua porque su razón trasciende a las personas que ejercen el poder y, a diferencia de lo privado, es imprescriptible e inalienable. Está chido este documento. Venga, ¿quién más? Idalia. Otra descripción del término se puede entender desde 3 ópticas de su carácter: limitada, absoluta, arbitraria. La primera concibe la soberanía como la cual tiene límites naturales en el contrato del que surge, constitución, y por el pueblo de quien es un mandatario. La segunda, pregonada por Hobbes y Rawls, contempla que el poder soberano no tiene límites jurídicos, pero su poder obedece a una racionalidad técnica o moral, una voluntad general. Y la tercera, que considera que el poder soberano es la expresión en ley del interés más del fuerte. Gracias. ¿Quién concluye, por favor, el último párrafo? Según la Constitución Política en México, la soberanía reside esencial y originalmente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. También abunda que el pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de la Unión, en los casos de la competencia de estos y por los de los estados y la Ciudad de México, en lo que toca a sus regímenes interiores en los términos respectivamente establecidos por la Constitución Federal y las particulares de cada estado y de la Ciudad de México. Muchísimas gracias. Bien, pues este es un documento, les decía, de la Secretaría de Gobernación, está en su portal, ahí en su glosario y en sus definiciones, este sistema de información. Es un posicionamiento desde el Ejecutivo, pese a que la soberanía, como ya se comentó, es suprema y abarca a todo el Estado. Estamos ya pasados 2 minutitos, solo les voy a poner una pantalla de, pues que quede a modo de tarea para sus trabajos en comunidad. Es como una excusa para seguir debatiendo. No nos da tiempo de comentarlo aquí, pero coméntenlo en sus colectividades, en sus comunidades. ¿Qué pasa cuando, aterrizando hacia los recursos energéticos en concreto, cómo defendemos nuestro territorio, cómo defendemos nuestros recursos, cómo nos organizamos? ¿Qué pasa cuando la energía, particularmente ese caso concreto, se va a manos privadas? ¿Qué ha pasado? Ya lo sabemos, el caso de Oxxo es uno de muchos, en donde tienen muchas prebendas fiscales, donde pagan el 1%, del 1 al 3%, mientras que cualquier familia paga del 16 al 32% de impuestos, y que el despilfarro energético pues va en contra, va en detrimento de la población mexicana. Así que estas preguntas detonadoras quedan para sus tareas y sus debates comunitarios, colectivos. Ya darán materia para los subsiguientes temas del EPC, y que estas reflexiones nos puedan encaminar hacia lo que es nuestro trabajo comunitario, hacia nuestra labor como educadores populares, como aprendices de educadores populares, como tejedores de comunidad, como promotores o como agitadores, como también se puede concebir el tema de la organización política en el nivel en el que lo estamos trabajando e introspectando. Cómo hacemos comunidad con conocimiento de causa de estos preceptos
cómo asumimos comunidad, cómo somos parte de estas revoluciones que son sumatorias de historia, de convicciones, de voluntad, de alianzas y de futuro. Pues hasta aquí lo dejo, Vivi. Gracias por la moderación. Gracias a todas, a todos. Gracias a todos los que han participado. Creo que ha sido una buena charla, un buen debate. Gracias por todas sus opiniones. Vivi, adelante. No, digo que fue Glo. Glo moderó. Ah, ¿qué dije, Vivi? Quise decir Glow, pero perdónenme. Glow, gracias por todo el apoyo. También ahí al Chícharo y al Glow manejando estas tecnologías de los grupos. Muchas gracias. Pues aquí lo dejamos. No sé si alguien quiere una última opinión, pero ya estamos unos minutos después de las 10. Agradecemos mucho su tiempo, su participación, sus experiencias, sus aportes. Muy chida esta sesión, me gustó. Pues les agradecemos a todos los compañeros y las compañeras que se dieron el tiempo para estar acá y sobre todo pues a ti, Alejandro, por la ponencia. Muchísimas gracias por todas las actividades. Siempre Vivi, siempre la maestra Vivi tan entusiasta y al equipo técnico también. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana y pues nada, estamos pendientes en el grupo porque ahí les vamos a mandar el material y sobre todo la liga de este video para que lo compartan o si quedaron algunas dudas, se perdieron la transmisión, en fin, para que ustedes hagan el uso que consideren. Muchísimas gracias y quedamos pendientes para la próxima sesión. Gracias, buenas noches. Gracias. Chao. Luego, gracias. descanse. Bonito.